Buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida nuevamente al curso de Contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana. Esta sesión que estamos teniendo el día de hoy es nuestra primera sesión de aprendizaje de acuerdo al calendario que aprovecho para comentarles. No se ha tenido oportunidad de subirlo, pero un ratito más ya va a quedar incorporado ahí a la plataforma. Por ahí el pasado sábado una sesión de bienvenida. Obviamente fueron pocos los alumnos que se pudieron conectar debido a que se programó a las 8 de la mañana porque prácticamente apenas el jueves nos dieron los accesos a la plataforma. Sin embargo, hubo un problema técnico con dicho video y pues obviamente no tenía audio, por lo que se optó por grabarlo nuevamente. El día de hoy ya se grabó ese video de bienvenida donde por ahí les dimos cuáles son los conceptos básicos de cómo vamos a llevar este curso y donde les menciono que a partir de esta semana pues vamos a tener nuestras sesiones síncronas. Como yo les decía en ese video de bienvenida, me presento nuevamente. Mi nombre es Israel Quintero Ramírez y durante este tetramestre voy a ser su tutor en la materia de contabilidad 1 para la especialidad de licenciatura, licenciatura en informática administrativa y para el tema de la licenciatura en informática la licenciatura en administración con acentuación en mercadotecnia. Como les comentaba también, para hacer un poquito de preámbulo para aquellos alumnos que no pudieron estar conectados en esa sesión de bienvenida, todos los lunes a las 8 de la noche van a ser nuestras sesiones síncronas. Estas sesiones síncronas no son obligatorias, más sin embargo sí las considero yo de manera puntual para cuando haya alguna extensión de tiempo, cuando no se entregue alguna tarea, yo sí considero a los alumnos que se pueden conectar. Entonces van a ser todos los lunes. Esta semana vamos a iniciar, los que ya tuvieron la oportunidad de entrar a la plataforma, se podrán dar cuenta que esta semana están programadas 2 actividades en la plataforma. Una que es un foro muy sencillo de 2 preguntas en las que ustedes van a contestar ahí 2 preguntas que se les hace por parte de un servidor respecto a la contabilidad. Y el otro es un cuestionario autoevaluable que está en formato score. Este cuestionario obviamente va a ser de lo que vamos a platicar ahorita en la clase, que es referente al capítulo número 1 que habla de las nociones preliminares de la contabilidad. Estas 2 actividades tienen como fecha límite para contestarse a más tarde el próximo domingo a las 11 de la noche con 40 minutos, para que por favor tomen su tiempo y puedan contestar dichas actividades. De acuerdo al calendario que reitero va a estar programado junto con el temario el día de hoy, más tardar mañana temprano. Esta semana vamos a ver un capítulo muy sencillo de introducción a la contabilidad, que son las nociones preliminares de contabilidad. Vamos a hablar cómo surgió la contabilidad, para qué nos sirve, quiénes son los usuarios de la información que emana de la contabilidad, etc. De hecho, las diapositivas que ahorita les voy a presentar ya están ahí proyectadas en la parte de lo que vienen siendo recursos dentro de la plataforma en la semana, para que quien los guste descargar, con toda confianza de ahí lo pueden sacar. ¿Ok? No sé si hay algún comentario al respecto, sino para iniciar con la presentación de las diapositivas. ¿Algún comentario? Si no, para iniciar con la presentación y con la clase. Óigale, una pregunta. ¿Me podría repetir un poquito de lo del libro o qué dijo? No, del libro no comenté nada. Lo que yo les comentaba es que el día de hoy vamos a ver lo que viene siendo el capítulo número 1, que es de las nociones preliminares. Ahí en la plataforma y en la sesión de bienvenida les hago referencia a que vamos a llevar a cabo el libro de contabilidad, que es mi primer curso de contabilidad en su edición número 22 del autor Elías Lara Flores. No sé si era la pregunta. Ok, sí, muchas gracias. Ok, ahora sí vamos a iniciar. Permítanme un segundito, nada más por favor, si alguien me puede confirmar si lo que les voy a presentar se ve bien, para ya iniciar con la explicación de lo que viene siendo nuestro primer capítulo de aprendizaje, que es la parte de nociones preliminares. Por favor, si alguien me puede confirmar. Sí, profe. Ok, pero este material ya lo tienen ustedes ahí en su plataforma. Yo creo que la mayoría son de nuevo ingreso o son reingresos que por alguna razón no pudieron llevar a cabo o terminar el curso o están volviendo a llevar la materia. Es muy sencillo la estructura de las semanas. Cada semana se va a ir a estar aperturando un tema.
Los que, reitero, ya pudieron entrar a la plataforma, se van a dar cuenta que está un icono que dice sesiones síncronas, donde ustedes se van a poder conectar, como ahorita. Viene la tarea, que en este caso es un formato Score, y también un foro. Viene un área de recursos, que en esa área de recursos donde yo les voy a estar programando o les voy a estar poniendo las diapositivas que vamos a ver en cada clase. Viene un video de apoyo que también les puede servir aparte de lo que yo les voy a explicar. Y viene una imagen del libro que vamos a utilizar en este curso de contabilidad. Entonces, atendiendo a eso, ahora sí vamos a exponer en primera instancia lo que viene siendo nuestro tema del día de hoy. Como les comentaba, el día de hoy vamos a ver un capítulo muy sencillo de nuestro libro, que es mi primer curso de contabilidad, Elías Lara Flores, en su edición número 22. Vamos a hablar de lo que son las nociones preliminares de la contabilidad, ver qué es la contabilidad, qué es lo que estudia la contabilidad, para qué nos sirve la contabilidad. Y como objetivo tenemos con que conozcamos y nos familiaricemos con los conceptos básicos o con los conceptos de contabilidad básica o primaria, así como a reafirmar las necesidades de información financiera de los negocios en la actualidad. Hay que entender, y esto ya es un tema un poquito más dinámico o más operativo, lo único constante en la actualidad es el cambio. La mayoría de las empresas toman decisiones de manera constante o de manera continua en base a la información que emana de la contabilidad. Mucho de las decisiones o el sostenimiento que tengan las empresas tienen que ver con decisiones financieras. Nosotros somos parte fundamental del desarrollo, la planeación y la visión que tengan las empresas. Y mucha de esa información se basa, o muchas de esas tomas de decisiones que tengamos para nuestra empresa se basan o esas decisiones se toman en base a la contabilidad. Por eso es bien importante que la contabilidad siempre esté, o la información que emana de la contabilidad tenga, sea relevante y sea oportuna para que la toma de decisiones sea la correcta. ¿Okay? Ya vimos que el objetivo es conocer esos conceptos básicos, y ahora sí vamos a definir o mencionar como una introducción qué es la contabilidad. La contabilidad es la disciplina que enseña las normas y los procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones practicadas por las unidades económicas constituidas por un solo individuo o bajo la forma de una sociedad civil, mercantil, como son los bancos, las industrias, las instituciones de beneficencia, etc. Aquí voy a hacer un poquito de un comentario. Cuando nosotros hablamos de una empresa o de un negocio que están constituidas por un solo socio o por varios socios, tenemos que separar dos conceptos. Cuando hablamos de un solo individuo, estamos hablando de una persona física, es decir, una Juan Pérez, Israel Quintero, Juan Rodríguez, etcétera. Y cuando hablamos de una sociedad, es cuando son empresas o son negocios que están constituidos por dos o más socios. Las empresas o los negocios, las entidades que se constituyen por dos o más socios, se les conoce como empresas y están reguladas bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles. Existen infinidad de empresas que se pueden constituir en el amparo de esta ley, como son las sociedades de responsabilidad limitada de crédito variable, las asociaciones civiles, las asociaciones religiosas, pero la más común, y es el objeto de nuestro estudio, es la sociedad anónima de capital variable, que es la que está constituida por al menos dos socios y que debe de constituir al menos un capital social mínimo de 50,000 pesos. Y obviamente es una sociedad que persigue fines de lucro y que es una contabilidad comercial que, como reitero, es el objeto de nuestro estudio. ¿Qué es la contabilidad? Es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente información financiera. Imagínense que que las empresas no tuvieran esa técnica o ese método para poder llevar a cabo todas las operaciones que afectan de manera financiera o de manera económica a la empresa, pues obviamente sería un descontrol total y la información que nosotros necesitásemos para tomar decisiones, pues no sería la adecuada, ¿no? Entonces, la contabilidad no es otra cosa más que la forma en el o la técnica que se utiliza para registrar las operaciones que afectan de manera económica, de manera monetaria a una entidad. Cuando hablamos de una entidad, hablamos de un negocio, ¿ok? Y que obviamente de manera sistemática, de acuerdo a las normas de información financiera, produce automática y estructuralmente información financiera. ¿Qué es la información financiera? La información financiera como tal son los números, es con lo que nosotros vamos a analizar para poder tomar decisiones. La información financiera es cuantitativa
cuantitativa expresada en unidades monetarias y descarga y descriptiva que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad cuyo objetivo esencial es ser útil al usuario general en la toma de decisiones económicas, que es lo que les comentaba ahorita. Ahorita vamos a hacer ahí unos apuntes, unos comentarios respecto a quién es el usuario general de la información financiera. La información financiera debe de contener o debe de tener sustancia económica. Es una idea o principio que implica que el sistema de información contable debe de ser delimitado de tal forma que pueda ser capaz de captar la esencia económica del ente emisor de la información financiera. Es un tema netamente operativo, pero debe de tener la capacidad de captar la esencia económica que emite dicho negocio. ¿Ok? ¿Quién es el contador? Reitero, ustedes, aunque vayan para una licenciatura en informática administrativa, yo les hacía ahí un comentario el sábado, eh, que la licenciatura en informática administrativa va muy de la mano con el contador, porque en la actualidad la contabilidad ya no se utiliza o ya no se lleva a mano, es decir, ya no se hace con registros manuales donde se tenían que hacer libros de diario, pasar los esquemas de mayor, sino ahorita ya utilizamos mucho software, muchas herramientas electrónicas o paquetes contables o paquetes administrativos que nos ayudan a tener la información más a la mano, más en forma. Imagínense que todavía la información la tuviéramos que procesar a mano, sobre todo las grandes compañías, pues sería un poquito complicado. La licenciatura, para los que van con la licenciatura en administración con acentuación en mercadotecnia, pues la información que emana en la contabilidad nos sirve para saber cuántos productos hemos vendido, a qué precio los hemos vendido, qué segmentación hemos abarcado de determinado producto, determinado bien o servicio, y en base a eso plasmar estrategias de mercadotecnia que nos sirvan para aumentar nuestros volúmenes de venta o posicionar nuestro producto en determinado mercado. Entonces, no lo veamos la contabilidad de una manera nos sirve nada más para procesar información, no son números, hay que darle la importancia que tiene la contabilidad. Y aquí vamos a mencionar nada más de manera muy general. Yo conozco administradores que son muy buenos contadores y conozco contadores que son muy buenos administradores, pero en términos técnicos, el profesional dedicado a aplicar, manejar e interpretar la contabilidad de una organización o persona, es decir, de una empresa o una persona física, más adelante en el curso de contabilidad 2, si me toca verlo con ustedes, vamos a hablar de lo que son las personas físicas con actividad empresarial, que con la finalidad de producir informes para la gerencia y para terceros, tanto de manera independiente como dependiente, que sirvan de base para la toma de decisiones. La mayoría de las empresas tienen un contador, que es el que se encarga de procesar toda esa información y que obviamente emite estados financieros, que los vamos a ir viendo en el transcurso de este temario, y vamos a ver para qué nos sirven dichos estados financieros. ¿Qué servicios presta este contador? Pues es el responsable de establecer procedimientos que permitan controlar, registrar, verificar y explicar las operaciones de la organización, así como documentar informes financieros para los clientes y revisar los libros contables de los clientes. Y obviamente, en sí, cuál es la ética profesional y de cualquier profesionista, profesional, no necesariamente un contador. Es la ética en sí aplicada al ejercicio de una profesión y comprende los principios básicos de actuación moral de parte de los miembros de una profesión específica. En el caso específico de los contadores, de los administradores, pues obviamente es la ética profesional de llevar con puntualidad y con sigilo profesional todas las actividades o las funciones por las cuales está desempeñando un cargo o un puesto, y que obviamente implica valores como la honradez, la probidad, etcétera. ¿Okay? ¿Quiénes son los usuarios de la información financiera? Aquí mencionábamos que el usuario general es el que toma decisiones o el que ve la información financiera que emana de la contabilidad. Y aquí vamos a mencionar estos 5 ejemplos que son los principales y vamos a ir mencionando para qué nos sirve la información financiera que emana de la contabilidad. Estos 5 son los usuarios generales. ¿Quiénes son los dueños accionistas? Cuando nosotros estamos en a lo mejor ya no escuchaba el término, cuando nosotros escuchamos el término dividendo o utilizamos el término acciones, cuando una persona moral se constituye, es decir, una persona que está constituida por 2 o más socios, un negocio bajo el amparo de alguna
constitución de sociedad bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles y específicamente la Sociedad Anónima de Capital Variable, se crea con el objetivo de crear un lucro, es decir, se reúnen dos personas y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a poner 25,000 pesos de capital social y yo también. Ya están dos socios, se reúne el capital social y esa empresa tiene un objetivo, no sé, vender celulares, vender equipo de cómputo, vender mobiliario, vender televisiones, etcétera. En base a eso, esos accionistas están poniendo su capital. Ese capital, obviamente, está manifestado, está constituido por unos documentos que se llaman acciones. Esas acciones tienen un valor y obviamente en base a esas acciones ellos van a obtener, esperan obtener una utilidad que en el término contable se le conoce como dividendos. Si yo soy accionista de una empresa, pues obviamente si voy a invertir un dinero, lo mínimo que espero es no tener una pérdida, sino tener una utilidad sobre el valor de mis acciones. Y esa utilidad se le conoce como dividendos. Entonces, ¿para qué le sirve para qué le sirve la información financiera a los accionistas o a los dueños? Para saber si el negocio en el cual están invirtiendo su dinero, pues les está generando utilidades. Obviamente, esta información financiera la vamos a ver plasmada adelantando un poquito, en dos estados financieros básicos que son el estado de resultados y el balance general. Pero ahorita nada más para efectos de conocer así a grosso modo la información de los dueños, la información que requieren los dueños accionistas es para saber si el dinero que está invirtiéndose en ese negocio les está generando una utilidad. Aquí hace referencia a dos conceptos clave, una que es clientes y una que es proveedores. ¿Quiénes son los clientes y proveedores? Aquí desviando un poquito el tema contable para que también ustedes lo tengan en términos muy generales, porque también les puede servir. Nosotros vamos a suponer que somos una empresa, por un ejemplo, que nos dedicamos a la compra y venta de equipo de cómputo. Está constituida la empresa La Moral SADCV, está constituida por el socio A y por el socio B, y se dedican a comercializar equipo de cómputo, ratones o teclados, laptops, como le quieran llamar. ¿Quiénes son las personas que nos van a suministrar? Si nosotros no fabricamos estos productos que comercializamos y reitero, somos una empresa comercial, tenemos que tener un suministrador de esos bienes. Esos bienes se les conoce como proveedores. ¿Y a quién le vamos a vender nosotros nuestros productos que nuestros proveedores nos venden? A nuestros clientes. Entonces, en el ámbito empresarial, tanto a los clientes y a los proveedores se les conoce como socios comerciales. ¿Por qué se les conoce así? Porque uno me suministra los bienes que yo voy a vender y el otro yo le voy a vender esos bienes que mi proveedor me vendió. Obviamente, y aquí nada más reitero también adelantándome un poquito, si yo compro un ratón o un teclado, no sé, en 100 pesos, pues obviamente yo no lo voy a vender en 100 pesos, yo lo voy a vender en 120. ¿Por qué lo tengo que vender arriba de lo que me costó? Porque desde el momento en que yo estoy revendiendo o que estoy vendiendo, no puedo vender por debajo de lo que me costó mi producto, porque si no estaría vendiendo, estaría generando una pérdida contable, que lo vamos a ver en el estado de resultados. Pero ¿para qué estos socios comerciales, para qué requieren la información que emana de la contabilidad? Vamos a poner el ejemplo de los proveedores. Si yo soy una empresa que tiene cierto prestigio en el mercado y me dedico a la compra y venta de equipo de cómputo, yo le puedo decir a mi proveedor, ¿sabes qué? Ahorita no tengo dinero para poderte pagar de contado la mercancía que yo voy a vender. Entonces, dámela a crédito. El proveedor va a decir, ay, sí, te voy a dar toda la mercancía a crédito. No, el proveedor va a decir, ¿sabes qué? Dame tus estados financieros para saber si el día de mañana yo tengo la certeza de que tú me vas a pagar esa mercancía que te estoy otorgando a crédito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque van a analizar si somos solventes, si tenemos liquidez, van a analizar nuestro capital de trabajo para saber si el día de mañana tenemos la posibilidad de hacer frente al compromiso de la mercancía que estamos adquiriendo a crédito. También nosotros tenemos clientes, entonces si yo voy con un cliente y le digo, oye, si una persona viene y me dice, oye, necesito 20 laptops a crédito, te las pago a 30 días, pues yo no le voy a decir, ahí te van las 30 laptops y en 20, 30 días me las pagan, no, simplemente lo que tengo que hacer es yo como proveedor de él, revisar su información financiera para ver si el cliente va a tener la liquidez y va a tener la solvencia para liquidarme esa mercancía que yo le estoy otorgando a crédito, ¿ok?
¿Quiénes más son usuarios de la información financiera? Los administradores, las personas que trabajamos en el ámbito administrativo dentro de la operación de la empresa, porque en base a esa información nosotros vamos a darle la mejor información a nuestros dueños accionistas para saber si es necesario invertir, si es necesario cambiar la estrategia de ventas con el área de marketing, si tenemos que planear alguna estrategia fiscal para la disminución de impuestos, si tenemos que reducir costos, si tenemos que reducir gastos, etcétera. Entonces los administradores también necesitamos esa información para saber cuál es el rumbo de la empresa, si estamos ganando, si estamos perdiendo, si está siendo rentable, si está haciendo un negocio, para en base a eso tomar decisiones y hacer los ajustes necesarios. ¿Ok? Y las organizaciones gubernamentales. Aquí existen diferentes órganos reguladores en diferentes materias: seguridad social, estatal, municipal y federal. No me voy a meter mucho en explicarlo, lo voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué organizaciones gubernamentales son las que nosotros o las que son interesadas en conocer nuestra información financiera? Principalmente el órgano regulador federal por excelencia, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su órgano descentralizado, que es el SAT, o el Sistema de Administración Tributaria, para saber si la información que estamos presentando en el pago de nuestros impuestos es correcta. Reitero, lo vamos a ver más adelante, sobre todo en el curso de Contabilidad 2. La forma en la que se determinan los impuestos depende de varios factores, pero todo emana de la contabilidad: qué ingresos tuvimos, si tenemos IVA a favor, si tenemos retenciones por salarios, si tenemos algún otro tipo de ICR, etcétera. Entonces, ¿por qué le interesa al gobierno conocer nuestra información financiera? Pues para saber si estamos pagando nuestros impuestos. Algunos de ustedes probablemente ya estén trabajando, ya conozcan la operación. Anteriormente todo era de manera manual. Ahorita las cosas han cambiado con el tema de la contabilidad electrónica y lo vemos, por ejemplo, en las facturas. Hace algunos años las facturas eran papeles que se imprimían, valga la redundancia, en imprentas autorizadas por la Secretaría de Crédito Público. Ahora no, ahora tú emites una factura y tú le tienes que decir al que te va a emitir la factura si la factura la vas a utilizar, cuál es el uso del CFDI, qué uso le vas a dar tú como receptor, si la factura la pagas con cheque, con efectivo, con tarjeta de crédito, débito, etcétera, con transferencia. Inclusive también nosotros, ya ahorita, si los que somos empleados y percibimos un salario, un sueldo, ya nos timbran un recibo de nómina. Entonces, con ese timbrado, con esa factura electrónica, el SAT en automático ya sabe qué impuestos trasladamos, qué impuestos nos retuvieron, y en base a eso hace sus revisiones de la contabilidad para poder ver si los impuestos que estamos pagando, que estamos enterando de manera mensual, son correctos. ¿Ok? No sé si hasta ahorita hay algún comentario respecto a hasta esta diapositiva. Con toda confianza, si no, continuamos con la clase. Ninguna, profesor, gracias. Ok, Creo que ninguna. ok, muchas gracias. Con toda confianza háganme las preguntas que necesiten. Sin ningún problema, gracias. Ok, vamos a continuar. Esa diapositiva yo creo que está muy clara. ¿Qué es una entidad económica? Es una entidad identificable que realiza actividades económicas constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales, técnicos, financieros, dirigidos y administrados por una autoridad que toma decisiones con respecto al logro de los fines específicos para lo que fue creada. O sea, es una empresa, para acabar pronto. ¿Qué es una actividad económica? Una actividad económica es el intercambio de objetos económicos, bienes, servicios y obligaciones entre distintos sujetos que participan en ella. Una actividad económica puede ser una compraventa. Yo les hago mucho hincapié que este curso va muy enfocado a empresas del giro comercial, que es decir, que compran y venden productos, pero también hay empresas que venden servicios, que se dedican a la asesoría, que se dedican a servicios especializados de tecnología, y hay empresas de transformación, es decir, empresas productivas que tienen un proceso de manufactura en el que compran materia prima y en base al suministro de ciertos insumos crean un producto terminado. Es decir, vamos a suponer que yo me dedique a comprar, a fabricar mesas. Pues yo compro la madera, compro la pintura, compro el pegamento, compro las grapas, compro, no sé, todos los materiales. A eso le tengo que sumar una mano de obra o le tengo que meter un gasto de fabricación en dado caso de que utilice una máquina. Y ese producto propio de la venta pues va a generar una actividad económica con un cliente que es al que le voy a vender dicha mercancía.
Tipos de entidades en atención a su finalidad. Hay entidades lucrativas y entidades no lucrativas. Reitero, el curso que estamos atendiendo es un curso de contabilidad comercial que habla de entidades lucrativas y su principal propósito es retribuir a los inversionistas su inversión a través de reembolsos o rendimientos. Reembolsos o rendimientos son dividendos o utilidades sobre las acciones que ellos tienen. Si yo como socio estoy viendo que la empresa está generando, no me está generando utilidades, pues, y me está generando pérdidas, yo ya sé, dependiendo del análisis que hago de la información, si voy a invertir más capital, porque a lo mejor el flujo de efectivo en el corto plazo no me da para recuperar mi dividendo, pero a lo mejor en 2 o 3 años sí voy a ver ese retorno de la inversión, o en su defecto retiro mi capital de esa empresa. Y las entidades no lucrativas, su objeto es la consecución de los fines para los que fue creada, principalmente el beneficio social. Aquí están las asociaciones civiles, las asociaciones religiosas, las organizaciones no gubernamentales, la Cruz Roja, la UNICEF, etcétera. Si se fijan en este recuadro, vienen aquellas que no son muy lucrativas como ejemplos, y arriba pues todo el monstruo capitalista que conocemos, como la PepsiCo, como la Coca-Cola, como McDonald's, etcétera, que son empresas que buscan lucro, es decir, persiguen un lucro dentro de su operación constante. La entidad económica se presume como una unidad identificable con personalidad independiente de la de sus accionistas, propietarios o patrocinadores, por lo que solo deben incluirse en la información financiera los activos, pasivos y capital contable o patrimonio contable de este ente económico independiente. Aquí nada más para no adelantarme mucho, ya cuando veamos el capítulo número 2, donde hablemos de lo que es un activo, un pasivo y un capital y el capital contable, vamos a ir desglosando esos conceptos. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa La Moral SADCV tiene activos que son bienes y derechos, tiene pasivos que son deudas y obligaciones y tiene capital contable, que es la diferencia de activos menos pasivos es igual a capital. Si yo tengo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, tengo 10 pesos en activos y tengo 5 pesos en pasivos, mi capital contable es de 5 porque activo menos pasivo es igual a capital. Entonces, es independiente esa empresa, pero obviamente no quiere decir que los dueños o accionistas son los que tengan esas deudas o esas obligaciones. Ellos están aportando el capital para que esa empresa opere, pero no son los responsables de esos activos o de esos pasivos de manera directa. ¿Okay? Es una persona física, unidad de negocios independientemente de su propietario con personalidad y capital contable propio, por lo que se deben de incluirse en la información financiera los activos, pasivos y capital contable de todos los negocios que están bajo el control de la persona física. Yo como persona física a lo mejor no me necesito asociar con nadie, sin embargo yo también puedo vender equipo de cómputo, yo tengo mi capital propio, pero no estoy constituido bajo ninguna sociedad de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Una persona física es todo miembro de la especie humana con la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. En el ámbito contable, en el ámbito administrativo en general, cuando hablemos de derechos estamos hablando de activos, de bienes. Y cuando hablemos de obligaciones estamos hablando de pasivos o deudas. Eso es bien importante. Se adquiere con el nacimiento y se termina con la muerte. ¿Qué es una persona moral? Tiene personalidad y capital contable o patrimonio contable propios distintos de la que ostentan las personas que la constituyen, administran, que ya es lo que mencionaba ahorita, que son los socios. Deben de presentar información financiera en la que solo deben de incluir los activos, pasivos y capital contable, patrimonio de dicha entidad, no de los socios. Yo puedo aportar 25,000 pesos a una empresa y ese es mi capital, pero yo aparte yo puedo tener otros recursos, otros derechos, otras obligaciones, pero no se van a ver reflejadas en esa entidad porque yo no formo parte de esa empresa como tal. Tiene una personalidad jurídica propia, legal y fiscal propia, y yo soy responsable hasta el concepto de lo que es mi capital que estoy exhibiendo para efectos de la constitución de la empresa. Las personas morales son un conjunto de personas físicas que se unen con un fin específico, ya lo mencionamos, por ejemplo, formar una sociedad o una empresa, que si se fijan la mayoría de las empresas son SADCV, Sociedad Anónima de Capital Variable, pueden ser 20 socios, pueden ser 50 millones de capital, pero la ley nos dice que por lo menos deben de ser 2 socios y un capital mínimo de 50,000 pesos.
Por ahí hubo una simplificación fiscal hace algunos años, todavía está vigente, creo, a reserva de ver la última modificación a la ley del ICR, que era la sociedad anónima simplificada, que era como una persona moral, pero estaba constituida por un socio, pero para efectos de constitución vamos a dejar lo que son 2 personas con un capital mínimo de 50,000 pesos. ¿Cuáles son las actividades empresariales más comunes que tienen las empresas, tanto personas físicas como personas morales? Son las comerciales, que son la compra y venta de productos que ya mencionamos, las industriales, la industria del vidrio, la industria del entretenimiento, etcétera. Las agrícolas, que tienen que ver con el campo, las ganaderas, con todo el término ahí de los ganados, la pesquera y la silvícola. Entonces, esas son actividades empresariales como tal, ¿verdad? Que inclusive las marca la ley del impuesto sobre la renta. Una empresa es una persona física o moral que realiza actividades o a través de fideicomisos por terceros, se entiende por establecimientos, entenderá cualquier lugar de negocios en las que se desarrollen total o parcialmente las citadas actividades. Aquí va un poquito más enfocado a la ley del impuesto de la renta, pero no meternos ahorita en tanto tema. Una empresa puede ser una persona física o moral que realiza actividades empresariales. Y aquí, ¿qué tiene que ver? Reitero, hablando un poquito de impuestos, las personas físicas con actividades empresariales tienen las mismas obligaciones que una persona moral. Por eso decía yo que había personas físicas y que había personas morales, pero reitero, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad como tal? En el curso de contabilidad 2 vamos a ver un capítulo, si mal no recuerdo, que es el número 16, que inclusive viene en este libro de contabilidad 1, que vamos a llevar de base, pero que obviamente no lo vamos a ver en este curso. Vamos a ver el capítulo número 16, que habla de los libros de contabilidad y quiénes son las personas obligadas a llevar la contabilidad. Como preámbulo, aquí les digo nada más para no emproblemarnos ahorita en códigos de comercio, ni en código fiscal, ni en ley del ICR, ni en ley del IVA, que todas las personas morales, es decir, que están constituidas por 2 o más socios y que persiguen fines de lucro, están obligadas a llevar contabilidad. ¿Okay? Coca-Cola, Telmex, ¿qué más les gusta? Cualquier persona moral está obligada a llevar contabilidad. ¿Okay? Eso es aquí en México. Obviamente, estas obligaciones van a variar en los países en lo que les corresponde y cada país tiene su regulación o tiene sus entidades que regulan las normas de llevar la contabilidad. La contabilidad como tal es una cosa relativamente sencilla. Ya cuando veamos unos ejemplos, parte de registros contables muy sencillos que se llaman asientos de diario, que se basan en la regla de la partida doble, que a todo cargo le corresponde un abono, pero que obviamente lo vamos a ver ya con más detalle en cursos posteriores. En México, las disposiciones legales principales son el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, que es el reglamento del Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto sobre la renta, que grava el ingreso de todos los mexicanos, el ICR, la ley del impuesto al valor agregado, que grava el consumo, todo lo que compramos, la mayoría trae IVA y ni siquiera lo podemos acreditar, y el Código de Comercio. Ahí reitero, en un curso de contabilidad vamos a ver más a detalle cada uno de estos conceptos. ¿Ok? También aprovecho para comentarles que la contabilidad como tal no ha tenido una evolución en cuestión de la forma de registrar la contabilidad. La contabilidad no es otra cosa más que una causa y un efecto. Yo quito una cosa de un lado y la pongo en otra y se registra a través de asientos de diario. Los orígenes se remontan de la contabilidad ya hace algunos siglos a un monje italiano franciscano, creo que Fray Luca Pacioli, que es el que se tiene antecedentes, que hizo los primeros registros contables, pero obviamente, reitero, lo vamos a ver más adelante. Ahorita nada más era darles una noción práctica de lo que es la contabilidad, que es una técnica o una herramienta que nos sirve para controlar y registrar de manera sistemática y estructural todas las operaciones contables de una empresa. Reitero, a lo mejor muchos de ustedes ya tienen experiencia en este rubro, mucho se hace ya por sistema cuando hacemos, es que ya hice la póliza, eso es un asiento contable y lo vamos a ir desglosando más adelante. No sé si eso sería todo respecto a este capítulo, es un capítulo corto, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, por favor.
abro los micrófonos para cualquier duda. Maestro, presentación va a estar disponible. Sí, les comentaba yo al inicio de la sesión que si se fijan ahí en la plataforma hay un área que dice recursos, hay una etiqueta que dice recursos y ahí abajito le dan un clic y ahí dice material de apoyo capítulo 1 nociones preliminares y es esta diapositiva. Sí, ya la estoy descargando. Gracias. Ok, ¿alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Con toda confianza, digo, reitero, apenas vamos a iniciar, pero sí es importante que si vayamos teniendo dudas o comentarios los hagamos con toda confianza. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Yo estaba batallando para entrar, pero igual, buenas noches. Mi nombre es Alondra Trujillo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, mire, lo que pasa es que yo sí quiero hacer un comentario muy puntual. Digo, entiendo que probablemente lo que pasa es que como es una plataforma en Meet, al momento que yo me cambio de pantalla para poder ir explicando las diapositivas, ya rara vez me regreso sino hasta las preguntas. Entiendo que muchos de ustedes también trabajan y por ahí les pido un poquito de paciencia nada más porque para no estarme cambiando, yo empiezo puntualmente a las 8, 8:01 y empezamos con la clase, entonces hay veces que a los 10 minutos regreso y ya les doy a admitir a todos, no es que haya batallado, probablemente yo no le di a admitir en el momento que usted lo estaba solicitando, pero para la próxima clase ya lo vamos a tener más ahí en cuenta, ¿ok? Bienvenida, Londra. ¿Alguien más? Claro que sí, mil gracias. Sí. Duda? Buenas noches, maestra. Nada más quisiera, pues no sé si dar un tip, a lo mejor si pudiera al inicio de la clase asignar a un moderador que le apoye con dar accesos y eso para que usted pueda seguir con la clase y no tengamos que interrumpir. Sí, no, de hecho no hay ningún problema, digo, realmente ahorita fue por un tema, de hecho les comentaba, aprovecho nuevamente para decirles, a nosotros nos dieron los accesos a la plataforma el jueves y obviamente nos piden que en la primera semana que cortó ayer domingo ya tuviéramos una sesión de bienvenida. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El lunes yo programé la sesión de bienvenida con ustedes que son contabilidad 1 el sábado a las 8 de la mañana. Obviamente hubo unos alumnos que sí se conectaron y vieron en vivo la sesión, que era para decirles cómo iba a estar la ponderación, cuánto valían los exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero había un detalle con la grabadora, es decir, no se estaba grabando el audio. Entonces ahorita yo también estaba haciendo esas pruebas, pero para la próxima clase ya no debe de haber ese detalle. Lo que sí les solicito es que en la mayoría de los casos tratemos de empezar a las 8 por respeto a los alumnos que se conectan en tiempo y forma y porque también como yo no conozco qué otras materias tengan, puede haber que haya un tutor que entre a las 9 de la noche en punto y no le va a gustar que yo siga dando la clase después de la hora, ¿verdad? Pero sí lo tomo en cuenta como quiera para la siguiente clase. Muchas gracias, maestro. Valoramos mucho su tiempo. Buenas noches. No, al contrario. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Con toda confianza respecto a lo que hemos visto. La próxima semana, el lunes 29, vamos a ver el capítulo número 2. Ahí vamos a hablar de lo que es una cuenta de activo, lo que es una cuenta de pasivo, que es una cuenta de capital y qué cuentas constituyen o esas cuentas qué estado financiero constituyen. Para esta semana les vuelvo a repetir, hay 2 actividades que ya están ahí en la plataforma. Una es un cuestionario autoevaluable que si se fijan prácticamente son estas mismas diapositivas y en base a eso ustedes tienen que contestar unas preguntas y les va a dar una calificación. La calificación que les dé ahí va a ser parte integral de los 3 puntos que forman sus actividades y foros. Y la otra actividad que va a hacer es un foro muy sencillo de 2 preguntas para que por favor también lo contesten. Tenemos toda esta semana para que por favor ahí lo contesten. Y los alumnos que no tengan la bibliografía, que es mi primer curso de contabilidad, el día de Lara Flores en su edición número 22, también aprovechen esta semana para que lo puedan conseguir en PDF. ¿Okay? Adelante, sí. Isabela. Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Oye, en la plataforma dice lo del foro que es hasta el día de hoy.
¿Es correcto? No, no es que sea hasta el día de hoy. No sé si, digo, no he visto la configuración, yo lo configuré correcto desde el día de hoy hasta el próximo 28 de enero. Si es así, ahorita lo reviso, pero usted tiene toda la semana para poder contestar ese foro. Ok, y lo del otro, el cuestionario, ese es en base a lo que vamos a ver durante toda la semana, ¿verdad? Lo conveniente sería contestarlo al finalizar la semana. No. Nosotros vamos a ver un capítulo por semana. Esta semana ya vimos el capítulo 1 de nociones preliminares. Ese cuestionario autoevaluable va a ser de lo que vimos hoy, pero usted tiene toda la semana para contestarlo. No que vayamos a ver un capítulo diario. Es un capítulo por semana. Ok, correcto. Correcto, profe. Gracias. Ok, muy bien. Okay. Muy buena pregunta. ¿Alguien más? Sí, ahorita son solo 5 preguntas. Está claro eso que comenta ahí Sam Chap. Pero es en base a estas diapositivas, ¿verdad? De hecho, todo lo que vamos a ver, lo que se les va a solicitar en las tareas, tanto en formato Moodle como en formato SCORM, es la base para el examen parcial, ¿ok? Adelante. Nada más son estas 2 actividades para esta semana. Para esta semana sí, para esta semana nada más son esas 2 actividades, obviamente de esta materia, ¿verdad? Sí, claro, muchas gracias. Muy bien, a tus órdenes. ¿Alguien más? No. No, maestro, no hay dudas. Muchas gracias. Ok, bueno. Si ya no hay ninguna duda, los invito, les agradezco que se hayan conectado el día de hoy, los 24 alumnos que están conectados. Tomo nota yo aquí en mis screenshots de quién se conecta. Esta sesión, reitero, queda grabada porque también entiendo que hay alumnos que de alguna u otra manera no pueden conectarse por temas laborales. Les agradezco mucho su atención. Vamos iniciando, esperemos va a ser un curso muy productivo. Vamos a impartir la materia de lo más dinámica y lo más actual para que se les facilite a ustedes un poquito el conocimiento de esta materia, pero que sobre todo les sirva, ¿no? No sirve de mucho tratar de explicar muchas cosas si no vemos lo sustancial que les sirve en cada una de sus especialidades. Reitero, la próxima semana, el lunes 29 a las 8 de la noche, vamos a hablar del capítulo número 2, donde ya vamos a desglosar a detalle qué es una cuenta de activo, qué es una cuenta de pasivo, para qué nos sirve, dónde está, dónde se ve reflejada. Y obviamente para esa semana vamos a encargar otra actividad, pero esa ya va a ser en otro formato, donde les voy a pedir probablemente que suban un PowerPoint, que suban un Excel, etcétera. Pero eso ya lo vamos viendo la próxima semana. Les reitero, cualquier duda que tengan, véanlo por favor, manden un mensaje a través del botón contacta a tu tutor. Nosotros tenemos la obligación como maestros de contestar a más tardar dentro de las siguientes 24 horas para que no se queden con dudas. Y si llegan a tener alguna duda respecto al foro, que son preguntas muy sencillas, pues háganmelo saber y estamos para servirles. Sí, adelante, Irma. Hola, profesor, buenas noches. Nada más para confirmar, me quedó duda, las sesiones, bueno, síncronas van a ser siempre en este horario, ¿verdad? Sí, todos los lunes a las 8 de la noche. Gracias, profesor. Sí. Adelante, Leida, perdón. Buenas noches, profesor. Una duda. En cuanto contestemos el cuestionario, ¿nos aparece la calificación o usted lo revisa? Sí, la calificación ahí le va a decir sacó 8 de 10 o 6 de 10 o 4 de 10. Todas las calificaciones tienen una ponderación de 10. Ah, muy bien. Obviamente no significa, como les decían, perdón que le interrumpa, como les decía en la sesión de bienvenida, la calificación máxima probatoria es de 10. 3.5 vale el examen parcial, 3.5 vale el examen final y 3 puntos valen las actividades. Obviamente, esta calificación usted saca 10, en la que sigue saca 10, en la que sigue saca 10, pues va a darle el total de los 3 puntos. Si no se llega, y la calificación mínima probatoria es de 6.5. Si usted o alguien no llega a pasar la materia en la primera oportunidad, existe una segunda opción que se llama examen extraordinario, la cual, a diferencia de la calificación ordinaria, cuando en el examen parcial vamos a ver los capítulos, por decir, del 1 al 5. En el examen final vamos a ver del 6 al 10, por poner un ejemplo. Pero si usted no pasa su calificación ordinaria, en el extraordinario tiene la opción de volver a presentar la materia, solo que en el extraordinario sí va a venir lo de todo el curso y la calificación máxima probatoria es 8.
Es decir, que aunque usted saque 10 en el examen, el sistema por default le va a poner un 8. ¿Ok? Ok, muy bien, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Sí, adelante, Reina. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, yo nada más quisiera hacer como comentario, en mi caso personal, no sé si haya más personas, pues es mi primera vez, no estuve en bachillerato, quiero decir, entonces a lo mejor ahí sí de repente lo molesto con mensajes por el hecho de cómo piden las entregas. Pues he estado leyendo que vienen muchas rúbricas, entonces ahí igual pediría a lo mejor un poquito de paciencia. Sí. Para los que venimos completamente nuevos, que no estuvimos en el bachillerato. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. De hecho, nosotros tenemos esa facultad, tenemos esa obligación, en el buen sentido de la palabra, de contestar todas sus dudas. Y sí, yo creo que realmente todas las tareas que se van pidiendo está muy clara cómo se solicitan, ahí vienen las especificaciones. Por ejemplo, si la siguiente semana les pido una infografía, pues les pido una infografía que contenga una portada con su nombre de alumno, nombre del alumno, número de matrícula, aula, etcétera. Son cosas relativamente sencillas. Sin embargo, si llega a haber una situación muy puntual, con todo el gusto del mundo la vemos. No se preocupe por eso. Ok, bueno, muchas gracias. A usted. ¿Alguien más? No. Bueno. Adelante, sí. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? No, bueno. Si ya no existe ningún comentario, les agradezco mucho su participación. Generalmente las sesiones duran 1 hora exacta, ahorita como es el primer capítulo y estamos todavía en la dinámica, como comentó Reina, de conocer un poquito aquí la plataforma. Vamos a ir viendo y avanzando de manera gradual. Les agradezco mucho su participación. Sé que va a ser un curso muy productivo para todos. Yo me reitero a sus órdenes y nos vemos la próxima semana, el lunes 29 de enero a las 8 de la noche para continuar con el temario, que reitero ya va a estar cargado más tarde hoy o el día de mañana junto con su calendario. Les deseo muy buenas noches y cualquier duda estoy a través del botón contacto tu tutor. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.